todopoderoso, sino que lo todopoderoso es la naturaleza misma. Spinoza dice que concebir a un Dios que no es extenso es quitarle una de sus perfecciones. Entonces, un Dios absolutamente infinito no solamente tiene que incluir el pensamiento, sino que además tiene que incluir la extensión. Ahora bien, ¿qué es esta extensión? Este atributo, que es la extensión, en realidad está conformado por la totalidad infinita de los cuerpos. Esto es por el aspecto que presenta la totalidad de los cuerpos, constituyendo al universo. Ahora, ¿qué pasa? Esta totalidad de los cuerpos, en realidad, es una especie de sistema cerrado. Hoy en día podríamos decir, y este es un anticipo realmente revelador de Spinoza, que el sistema de la extensión es un sistema de energía. ¿Por qué? Porque en realidad los cuerpos están constituidos por corpúsculos que van cambiando de forma y van adquiriendo nuevas configuraciones de forma permanente. Spinoza afirmó también que era imposible demostrar la inmortalidad del alma y que la Biblia debía ser libremente interpretada, sin prestar atención a la exégesis oficial. La hostilidad hacia Spinoza no cesó con la excomunión y hasta se llegó a atentar contra su vida. Como consecuencia de ese intento de asesinato, fue a residir a un pueblito cerca de Leiden y 3 años más tarde a los alrededores de La Haya. Trató de llevar una vida discreta, reservada y dedicada al estudio y la escritura. Se le conoce un único intento de formar una familia que no prosperó porque el padre de la novia impuso la condición de que Spinoza abrazara el cristianismo. Toda su obra filosófica y todo el desarrollo de su profesión y de su pensamiento lo hace apartado y de alguna manera rechazado por el mundo religioso y el mundo incluso filosófico. Es muy interesante ver cómo las reacciones que suscita Spinoza, reacciones muy fuertes de rechazo y de aceptación. O sea, por ejemplo, algunos han llegado a decir que de todos los hombres que el diablo había utilizado para destruir la obra de Dios, Spinoza era el peor de todos. Incluso algunos lo acusaban que como en realidad se dedicaba a escribir y a trabajar de noche, lo hacía porque se ocupaba de obras de las tinieblas. Baruch Spinoza. En 1673 se le ofreció una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, pero la rehusó para mantener su independencia y aislamiento. Solo 2 obras fueron publicadas por Spinoza durante su vida: Los principios de la filosofía de Descartes y el Tratado teológico político, aparecido anónimamente en 1670. Poco después de su muerte, irían apareciendo sus otros escritos y su obra más importante, La ética demostrada según el orden geométrico. Porque en realidad Spinoza escribió su obra principal siguiendo el método de Euclides. El método de Euclides parten de ciertos axiomas y de ciertas definiciones, y a partir de esas definiciones y de esos axiomas se van derivando, lógicamente, una serie de proposiciones a lo largo de las cuales se demuestran justamente esas definiciones y esos axiomas de los cuales se partió. Él dice que va a tratar de las pasiones y de los sentimientos humanos como si se tratara de líneas y de puntos. Entonces, la ética que funda Spinoza es una ética objetiva, es una ética que es deducida justamente como se deducen las propiedades de un triángulo. Entonces, el amor intelectual, que es la figura, de Spinoza, o el elemento, donde culmina toda la ética de Spinoza, el planteo ético de Spinoza, es ese
alcanzar la forma de conocimiento más perfecta por la cual yo veo toda la realidad surgiendo, digamos, cada cosa singular surgiendo, o como un modo, digamos, finito, y todas las cosas relacionadas entre sí, que en el fondo están surgiendo de ese ser divino que es Dios. Surgiendo obviamente necesariamente, constantemente en todo momento. E incluso me comprendo a mí mismo como una manifestación de Dios, y ese amor que yo tengo a esa fuente de la cual surjo, o a esa causa inmanente que es Dios, me doy cuenta que es Dios amándose a sí mismo. El problema no es Dios, sino el uso político-moral que se hace de Dios. Este es un tema tal vez el más escandaloso, en donde a partir de ello él dice toda moral que construye qué es el bien y qué es el mal es un aparato de sometimiento y obediencia. De ahí que su libro principal, La Ética, sea el texto más escandaloso, donde dice son las relaciones entre las cosas y entre los hombres las que establecen lo bueno y lo malo. No existe el bien y el mal, sino lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Aquello que, no siendo yo mismo, me afecta y me produce sentimientos de alegría. Me compone. Aquella otra cosa que el término que utiliza son encuentros, que se generan encuentros y composiciones. Lo que genera desencuentros y descomposiciones en las afecciones entre los seres y las cosas son las pasiones tristes. Spinoza, tanto en La Ética como en su tratado político, hace una crítica muy fuerte a aquellos filósofos y teólogos que tratan a las pasiones humanas como si fueran pecados o vicios de una recta razón. Y lo que va a marcar Spinoza es que las pasiones son constitutivas de la naturaleza humana, que son tan naturales como las acciones. Y bueno, que solo sobre el reconocimiento de este carácter pasional, ineludible en todo hombre, es que efectivamente se va a poder acceder al conocimiento. La filosofía de Spinoza parece priorizar el aspecto lógico, formal o arquitectónico del sistema, su orden geométrico. Sin embargo, le da gran importancia a aspectos tan poco formales como el cuerpo, las pasiones, los afectos y ese deseo o impulso que recibe el nombre de conato. Concretamente dice Spinoza que todas las cosas particulares, todos los cuerpos particulares, justamente se encuentran en interconexión. Cada cuerpo es una entidad autónoma, relativamente autónoma. ¿Por qué? Porque cada cuerpo está animado por lo que Spinoza llama el conato. El conato es una tendencia de la cosa a permanecer o a mantenerse en la existencia. De alguna manera, el conato es la esencia de toda cosa singular. Es decir, según Spinoza, todas las cosas singulares, incluidos los hombres, tenemos o poseemos un conato. Este conato, que años después, por ejemplo, se llamaría instinto de vida, o incluso en Freud